¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué aún estás aquí respirando mientras tantos otros ya han partido? ¿Por qué tu corazón no ha dejado de latir mientras otros ya descansan en la eternidad? No es por azar ni es un accidente. No se trata de suerte ni de una simple coincidencia. Es una señal divina, un murmullo del Espíritu Santo que sigue vibrando dentro de ti. Si sigues con vida es porque hay una obra que el cielo ha encomendado solo a ti, una misión que nadie más puede cumplir. Lo sé, en ocasiones cuesta creerlo. Hay noches que se alargan sin consuelo, días que se repiten como si la vida se hubiese detenido. Has atravesado pruebas que muy pocos comprenderían. Has despedido a quienes pensabas que caminarían a tu lado toda la vida. Has contemplado cómo tus hijos crecieron, se marcharon, y ahora el silencio se ha instalado como huésped en tu hogar. Has sentido el paso del tiempo en cada hueso y hasta has creído que tu historia ha llegado a su fin, que ya no queda nada por escribir. Pero, ¿y si estuvieras equivocada? ¿Y si te dijera que el plan de Dios aún sigue en pie, que tu historia no ha cerrado su último capítulo, que los cielos aún están trazando nuevas páginas para ti? Porque cuando el mundo susurra que ya diste todo, el Señor proclama que apenas estás comenzando. Hoy descubrirás por qué el Espíritu Santo ha decidido que sigas aquí. ¿Por qué, a pesar de las heridas, el dolor, los tropiezos y las lágrimas, tu asignación no se ha terminado? Porque el Dios al que yo sirvo no desecha, Él restaura. Mientras tú piensas que ya no tienes nada que ofrecer, Él está diciendo que hay algo que aún espera por ti, algo escondido en los años que se te han añadido como un regalo sagrado. En los próximos momentos te abriré las Escrituras para que veas cómo Dios llamó a hombres y mujeres justo cuando pensaban que ya no quedaba propósito en sus vidas. Moisés fue llamado a los 80 años para llevar a cabo la misión más gloriosa de su existencia. Caleb, con 85, clamó por una montaña para conquistar. Ana, la profetisa, en su vejez reconoció al Mesías cuando otros pasaban de largo. Pero esto no es solo acerca de ellos, es para ti también, porque aunque hoy te sientas abandonado, cansado o irrelevante, el Señor todavía contempla en ti algo que nadie más puede ver. Él percibe un corazón que ha sido moldeado por el quebranto, una fe fortalecida en el crisol del llanto, y una voz que tiene poder para consolar, levantar e inspirar a quienes hoy atraviesan lo que tú ya has vencido. Así que no te apartes, no permitas que nada robe tu atención, porque lo que vas a descubrir puede ser la llave que abra la etapa más poderosa y llena de fruto de toda tu vida. ¿Lo ve? No se trata de qué tan lejos puedes correr, ni cuánta fuerza conservas. Se trata de cuánto estás dispuesto a creer que Dios todavía no ha terminado contigo. Pero antes de seguir, deseo pedirte algo. Escribe en los comentarios: Dios revela tu propósito en mí. Hazlo en este instante. No es un simple acto, es una declaración profética, una muestra de fe que puede romper cadenas que han permanecido por años. Y cada vez que lo haces, permites que este mensaje llegue a más almas que necesitan escuchar esta verdad. Toma aire profundamente. Siente cómo la vida sigue fluyendo por tus pulmones. Ese aliento no es casualidad, es una señal viva de que el Espíritu de Dios aún sopla sobre ti. ¿Estás lista para descubrir la razón? Entonces, empecemos.
Cruzar los 60 puede traer consigo un silencio que ensordece especialmente cuando los días se alargan sin fin y las noches se vuelven interminables. El eco de lo que fue resuena en lo profundo y los recuerdos de lo que no hicimos pesan más que las conquistas alcanzadas. Pero ¿y si ese silencio no fuera un vacío, sino el escenario donde Dios te prepara para algo grandioso? Moisés conoció bien ese silencio. Después de haber vivido rodeado de comodidades en Egipto, terminó en el desierto cuidando ovejas, no por un momento pasajero, sino por 40 años completos, 40 años en los que la voz de Dios parecía lejana, 40 años en los que cada paso le recordaba su huida, su error, su caída. Sin embargo, fue precisamente allí, en ese aparente olvido, donde el Señor lo llamó. En Éxodo 3:11 vemos cómo Dios le habló desde una zarza que ardía, pero no se consumía. Fue un encuentro que estremeció su alma, lo confrontó y reveló un propósito que él mismo creía haber perdido. Y su reacción no fue diferente a la que muchos sienten al llegar a cierta edad. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Moisés no se sentía digno, no se sentía capaz. Había vivido tanto tiempo en ese silencio que había perdido su identidad. ¿Cómo podría yo, una sierva que ha tropezado tantas veces, llegar a ser instrumento de liberación para otros? ¿Cómo una mujer que un día huyó, que cargó con sus propias derrotas, podría hablar en nombre del Dios Altísimo? Ah, queridos, cuando el bullicio de la vida se desvanece, las voces del ayer se vuelven estruendosas, los ecos de los sueños rotos, las palabras no cumplidas, los planes que se esfumaron. Pero déjenme decirles, Dios jamás deja que el silencio se desperdicie. Él usa ese silencio profundo para mostrarnos lo que nuestros corazones inquietos no pudieron percibir. Los cielos no llamaron a Moisés cuando era joven y fuerte, ni cuando portaba la autoridad de Egipto. Fue en el momento en que ya no quedaba gloria humana, cuando sus manos estaban vacías, que el llamado vino. Porque a veces Dios espera que renunciemos a todo para poder llenarnos con lo eterno. ¿Alguna vez has sentido que tus manos están vacías como las de Moisés? ¿Te has preguntado si aún hay algo por hacer cuando el silencio parece consumir cada día? Quizás ese sea precisamente el momento que Dios ha escogido para hablar. Porque el mismo Dios que habló a través de una zarza encendida sigue hablando hoy. No lo hace con truenos ni relámpagos, sino con el susurro suave que se oye cuando el alma está quieta, cuando el corazón se dispone. No es el espectáculo lo que lo revela, sino la quietud que abraza una vida que aún respira con un propósito divino. Moisés se despojó de sus sandalias, no por lo especial del suelo en sí, sino porque la presencia del Señor lo santificó. Quizás hoy Dios también te está llamando a soltar los dolores del pasado, los fracasos que te detienen, los temores que te encadenan. El terreno en el que te encuentras por vacío que parezca es sagrado. Es allí donde Dios desea revelarte algo que en medio de la prisa y el ruido nunca habrías entendido. Mientras Moisés luchaba con su propia inseguridad, el Señor no le trajo a la memoria sus errores, sino su promesa. Yo estaré contigo. ¡Qué palabra poderosa! Porque cuando Dios rompe el silencio de la madurez, no lo hace para señalar nuestras pérdidas, sino para mostrarnos lo que aún está por conquistar.
Aunque el cuerpo envejezca, el espíritu puede fortalecerse como nunca antes. Es entonces cuando Dios opera de manera sorprendente en esa fuerza que no es nuestra, sino suya. Y ahí está Caleb. ¡Oh, qué testimonio glorioso! Un hombre que a los 85 años no pidió descanso, no buscó una sombra para terminar su vida. No, él alzó la voz y proclamó: «Dame este monte». Josué 14:11. ¿Puedes imaginarlo? Un anciano que había visto morir a todos los de su generación en el desierto. Un testigo de la rebeldía, del cansancio, del abandono. Pero jamás soltó la fe que Caleb tenía una promesa. Décadas antes, cuando fue uno de los espías, él vio lo que otros no pudieron ver. Donde otros vieron peligros, él vio la mano de Dios. Donde hubo temor, él escogió la fe. Y aunque la recompensa no llegó de inmediato, Caleb esperó. 45 años pasaron hasta ver cumplida la palabra del Señor. Años difíciles, sí. Cada mañana se levantaba viendo caer a su generación. Cada día se preguntaba cuándo sería el tiempo señalado. Y aún así, su fe permaneció intacta. ¿Cómo mantener una fe viva cuando el tiempo no perdona? ¿Cómo seguir creyendo cuando las promesas parecen lejanas? Caleb lo hizo porque estaba arraigado en la certeza absoluta del Dios que no falla. No permitió que los años apagaran su fuego interior. Cada línea en su rostro era como una marca del poder de Dios. Y entonces llegó el momento. A los 85 años se presentó ante Josué. No buscó reposo, no pidió abrigo. Él pidió una montaña. No cualquier montaña, sino Hebrón. Un lugar habitado por gigantes, una tierra que exigía lucha. Y con toda firmeza declaró: «Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió». Josué 14:11. ¿Qué clase de fuerza era esa? No venía del músculo, sino del espíritu. Era una fe que había sido refinada por los años, que no dependía de lo visible, sino del Dios que prometió. Porque cuando el cuerpo se debilita, el espíritu puede crecer en poder, y la espera, cuando es sostenida por la fe, se convierte en el terreno de los milagros. Esa es la fe de Caleb, una fe que no retrocede, que no se apaga con los años, que sigue creyendo, aunque el calendario diga otra cosa. Quizás tú también sientas que el tiempo ha pasado, que la promesa aún no llega. Pero si Caleb pudo esperar, si Moisés pudo empezar de nuevo, ¿por qué no tú? Quizás te encuentres exhausto, creyendo que ya no queda nada por alcanzar. Pero yo te digo, nuestro Dios sigue siendo el mismo. Su promesa permanece intacta, y mientras aún respires, mientras tu corazón no haya cesado su ritmo, aún tienes autoridad espiritual para ponerte en pie y declarar con valentía: «Dame ese monte». La fuerza genuina no habita en los músculos ni en la carne, sino en lo profundo del espíritu. No se trata de lo que el cuerpo logra, sino de lo que la fe puede conquistar. Aún hoy el Espíritu Santo sigue llamando a hombres y mujeres con el espíritu de Caleb, personas que aún cargando años siguen creyendo, que aún con el alma cansada no han dejado de esperar, que aunque el mundo las considere frágiles, son más fuertes que nunca en lo invisible. Entonces, ¿cuál es ese monte que estás dispuesto a reclamar hoy? Caleb no permitió que la edad apagara su esperanza. A los 85 años se levantó y pidió su monte. ¿Por qué? Porque sabía que las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Pero ¿qué sucede cuando los días pasan y solo percibes el eco del silencio?
¿Qué ocurre cuando las promesas parecen haberse disuelto en el aire sin dejar rastro? En este mundo que idolatra la juventud y desprecia la experiencia, es comprensible sentirse relegado, apartado, condenado a una espera silenciosa y a recuerdos polvorientos. Sin embargo, Dios observa desde una perspectiva completamente diferente. Mientras los hombres corren tras lo nuevo, Él sigue buscando aquellos corazones que, a pesar de los años acumulados, aún se mantienen disponibles para recibir promesas eternas. Corazones que, aunque desgastados, siguen siendo receptivos a su voz. Zacarías y Elisabet lo vivieron así. Ancianos justos fieles, pero cargando una herida profunda, no habían tenido hijos. En un entorno donde la descendencia era interpretada como muestra del favor divino, ellos llevaban sobre sí el peso del silencio. Oraban, servían, esperaban, pero el cielo no parecía responder. Décadas de súplicas no contestadas de ver a otros acunando hijos mientras sus brazos quedaban vacíos. Años de sentir que cada oración se desvanecía sin eco, de escuchar al enemigo susurrar: Dios se ha olvidado de ti. Pero Dios no olvida jamás. Y cuando ya no quedaba razón humana para esperar, cuando la esperanza había sido cubierta por la resignación, cuando Elisabet ya no podía concebir y Zacarías había dejado de pedir lo imposible, el cielo irrumpió. Y no fue con palabras de consuelo pasajero, no, fue con una promesa que partiría la historia en dos. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada, y tu esposa Elisabet te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Lucas 1:13. ¿Puedes imaginar ese instante? Décadas de espera, de silencio, de noches sin respuesta. Y de pronto la eternidad descendiendo sobre ellos con una palabra viva. No solo tendrían un hijo, sino que ese hijo sería la voz profética que prepararía el camino para el Mesías. ¡Oh, cuán glorioso es nuestro Dios! Él no solo escucha nuestras oraciones, las responde de un modo que sobrepasa toda lógica humana. Zacarías y Elisabet no recibieron un hijo cualquiera, recibieron un profeta, un hombre que estremecería imperios, que sería un heraldo del Salvador, que alzaría su voz en el desierto para anunciar la gloria venidera. Pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué no concederlo cuando aún había juventud en sus cuerpos? Porque Dios no solo estaba gestando un hijo queco, estaba moldeando dos corazones maduros, dos testimonios vivos de que su tiempo es perfecto. Ellos vivieron años envueltos en el aparente silencio del cielo, pero ese silencio era en realidad un taller divino. El Señor no estaba ignorando sus ruegos, estaba preparándolos. No demoraba la promesa, la estaba perfeccionando. Hay promesas que no pueden cumplirse en la juventud porque requieren de una madurez profunda, de una fe que ha sido refinada, de una dependencia absoluta de Dios. Quizás tú también te sientas hoy como Zacarías y Elisabet. Tal vez crees que tus súplicas han caído en el vacío, que el tiempo ha pasado sin que lo esperado se haya manifestado, que todo avanza a tu alrededor menos tú. Pero recuerda esto: la perspectiva divina no es como la nuestra. Él no mide el tiempo como los hombres. Él no desecha a los mayores, los escoge. Los escoge para tareas que los jóvenes no podrían sostener. Los escoge para cargar promesas que transforman generaciones, porque cuando Zacarías salió del templo, no era el mismo. Salió mudo, sí, pero con un fuego nuevo ardiendo en su pecho. Salió portando una palabra que transformaría su historia. Entonces dime,
Y si hoy mismo el cielo estuviera preparando una promesa inesperada para ti, y si el aparente silencio fuera solo el preludio de una intervención divina, deja de preguntarte por qué tarda tanto y empieza a preguntarte qué está por manifestarse, porque en las manos de Dios lo que parece olvido es preparación, y cuando Él habla, lo hace con una promesa que sacude la eternidad. Salí del templo sin poder pronunciar palabra, pero con una llama encendida en lo más profundo de mi ser. Era una promesa del cielo, una palabra que atravesaba el silencio de tantos años, recordándome que aunque el mundo olvide a los de edad avanzada, nuestro Dios sigue viendo en ellos un propósito eterno. Porque para el Señor la vejez no es sinónimo de inactividad, sino de cosecha. En el Salmo 92, 12, está escrita una verdad poderosa: el justo florecerá como la palmera. Y más adelante, con ternura divina, nos dice: aún en la vejez fructificarán. El Señor no espera fruto solo de nuestra juventud, cuando la fuerza nos rebosa y el entusiasmo nos impulsa. Él también espera que demos fruto cuando las manos tiemblan y el cuerpo se cansa, cuando el mundo piensa que ya no queda nada por ofrecer. Pero, ¿qué tipo de fruto es ese que se espera en la madurez? Mientras el fruto de la juventud puede ser energía y visibilidad, el fruto de la vejez lleva otro perfume. Es fruto que ha sido regado con lágrimas, trabajado con perseverancia, probado por los años. Ese fruto lleva dentro de sí el carácter de Dios, la experiencia adquirida, el testimonio formado en medio del dolor y la perseverancia. Piensa en la palmera. ¿Por qué el Señor la escoge como símbolo de vida fructífera en la vejez? Porque la palmera no crece rápido. Su proceso es lento, profundo. Sus raíces buscan agua donde otros no podrían. Y cuando finalmente da fruto, este es dulce, resistente y generoso. Así es la vida del justo, que ha andado con Dios año tras año. Puede parecer que no hay resultado, que los años de oración y servicio no han dado fruto visible. Pero mientras el mundo solo mira la superficie, Dios está fortaleciendo las raíces, las está alargando en la fe, en la total dependencia, en una confianza que no se rompe. Y cuando el tiempo llega, ese justo da un fruto que permanece, un fruto que alimenta a otros, que levanta al cansado, que inspira a las generaciones siguientes. Puedes verlo. No estás aquí para mirar desde lejos. El Padre no te ha sostenido hasta hoy para que te conviertas en un espectador. Él te ha preservado para que florezcas no con la energía impetuosa de la juventud, sino con la firmeza serena de la madurez. Porque el fruto que nace en esta etapa de tu vida no es solo para ti, es para los que están cerca, los que necesitan una palabra con peso eterno, una oración que atraviese el cielo, una mirada llena de compasión. Es para quienes necesitan ver en ti la fidelidad de un Dios que no falla. Y ese fruto es fuerte, porque cuando alguien que ha pasado por el fuego y las lágrimas sigue hablando de la bondad de Dios, ese testimonio tiene una autoridad que el conocimiento por sí solo no puede ofrecer. No es teoría, es vida. No es doctrina, es experiencia encarnada. Tal vez hoy te sientas agotado. Tal vez pienses que ya no hay más que hacer. Pero Dios está diciendo lo contrario. Él dice que aún puedes florecer, que aún puedes dar un fruto necesario, que aún puedes dejar una marca imborrable, tocar el alma de otros, influir en generaciones. Porque mientras respires,
mientras tu corazón siga latiendo, aún hay misión. Y ese fruto que estás llamado a dar ahora es más profundo, más valioso que el de tus primeros años, porque lleva consigo el sabor del tiempo, el perfume de la fe, la esencia de una vida probada y no vencida. Así que levanta tu rostro. Lo que el mundo llama vejez, mi amado Señor lo llama cosecha. Mientras los demás cuentan tus años, Él cuenta tus frutos. La palmera florece a pesar del tiempo, y su fruto es más dulce tras resistir los vientos y las tormentas. Pero ¿qué ocurre cuando sientes que tu fruto se ha perdido? ¿Qué pasa cuando el peso de tus errores del pasado cubre lo que Dios quiere hacer? Ahora conozco bien esa lucha. Pedro también la conoció. Ese discípulo apasionado, el que prometió seguir a Jesús hasta la muerte, terminó negándolo no una vez sino 3, y no en un momento cualquiera, sino cuando su maestro era maltratado, humillado, condenado. ¿Puedes imaginar el dolor que le traspasó el alma? No conozco a ese hombre. Palabras nacidas del miedo, de la desesperación, de una vergüenza insoportable. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Jesús justo después de haber pronunciado la tercera negación, Pedro se derrumbó por completo, corrió lejos y lloró con amargura. Pero esa no fue la última página de su historia. Jesús había sido crucificado y también resucitado. Sin embargo, Pedro seguía sintiéndose roto, traidor, indigno, un hombre marcado por su mayor fracaso. Me alejé del grupo, regresé a mi antiguo oficio de pescadora, porque en mi interior sentía que ya no había nada más para mí. ¿Qué otra cosa podía querer hacer alguien que había tropezado de forma tan dolorosa? Pero fue entonces cuando mi amado Jesús vino en mi búsqueda. En ese capítulo 21 de Juan, el Señor se acercó a la orilla, allí donde estábamos lanzando las redes. No vino a señalar mis errores, no vino a recordarme mi traición. Él vino para restaurar lo que se había quebrado. Allí, frente a una fogata, justo como aquella noche en la que lo negué, Él me miró con ternura y me hizo 3 preguntas. No eran simples preguntas, eran flechas al alma. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No una sola vez, sino 3 veces. Una pregunta por cada vez que le negué. Y en ese instante sagrado, Él no me pidió excusas, ni me exigió ser perfecta, ni me arrojó en cara mi caída. Solo preguntó, ¿me amas? Porque la restauración no comienza cuando intentamos borrar el ayer, sino cuando reconocemos que a pesar de nuestras fracturas, todavía le amamos. Ese amor, aunque torpe, aunque herido, puede ser el punto de partida para algo nuevo. Y cuando le respondí, sí, Señor, tú sabes que te amo, no me alejó. Al contrario, me confió una misión: apacienta mis ovejas. En otras palabras, me dijo, sí caíste, sí me negaste, pero aún puedes ser útil, aún puedes estar en mis manos, aún puedes cuidar de mi rebaño. Me conmueve profundamente, porque mientras el mundo desecha lo roto, Jesús lo restaura. Mientras el mundo pisa lo caído, Jesús lo levanta. Yo, una mujer rota y llena de vergüenza, fui transformada en un instrumento lleno del Espíritu Santo. Y cuando prediqué el primer mensaje de la iglesia naciente, miles entregaron sus vidas al Cristo resucitado. Esa historia no es solo la mía, es también para ti. Tal vez tú te sientas como yo me sentí entonces. Tal vez pienses que tu pasado te ha dejado sin valor
que tus fracasos te descalifican, que solo los que no han tropezado pueden ser usados por Dios. Pero el Evangelio grita otra verdad. Dios no escoge solo lo intacto, Él escoge lo roto. Él redime las cicatrices, las lágrimas, las derrotas, porque aquello que el enemigo planeó para tu ruina, Dios lo convierte en la base para tu victoria, en alas para que vueles más alto de lo que imaginaste. Ahí radica el poder del ministerio de Pedro. Cuando hablaba del perdón, lo hacía con la autoridad de quien lo había vivido. Él conocía la profundidad del fracaso y la ternura de la restauración. Así que, ¿qué pasaría si hoy tú dejaras de esconder tus heridas y empezaras a verlas como huellas de la gracia divina? Y si dejaras de correr de tu pasado y lo depositaras en las manos del Maestro para que Él lo transforme en un testimonio vivo que sane a otros, la historia de Pedro nos recuerda que no importa qué tan bajo hayas caído, Jesús sigue buscando al que está en el polvo, no para condenarlo, sino para levantarlo y darle un propósito eterno. Pedro entendió que las caídas no son un final, sino el terreno donde Dios planta los inicios más hermosos. Pero hay momentos en que las pérdidas parecen tan grandes, tan devastadoras, que sentimos que ya no hay con qué construir. Cuando el alma se sumerge en un desierto, el tiempo parece no avanzar. Cada amanecer se siente igual, cada herida se niega a cerrar. Es como caminar por un terreno arrasado, buscando entre los restos alguna señal de vida. Sin embargo, justo ahí, cuando todo parece acabado, es cuando Dios comienza a edificar desde los escombros. Eso lo vivió Job, un hombre que conoció la bendición y también la ruina. En un abrir y cerrar de ojos lo perdió todo. Hijos, riquezas, salud. Todo lo que amaba se le desvaneció entre los dedos, dejándolo solo cubierto de polvo, cargado de preguntas. Y en esa ceniza día tras día, Job preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este dolor tan profundo? ¿Por qué el silencio de Dios? Y mientras él anhelaba respuestas, las voces a su alrededor solo traían juicio, haciéndole aún más daño. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si caminaras en círculos, atrapado entre el pasado y el sufrimiento, y las voces que deberían consolarte no hacen más que herirte. Pero el relato de Job revela algo maravilloso. La restauración no llega cuando todo vuelve a como era antes. Llega cuando el corazón elige soltar, perdonar y orar por quienes le han herido. En Job 42:10 encontramos una clave poderosa. Y Jehová restauró el bienestar de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no restauró a Job antes de esa oración, lo hizo después. A veces no es tanto el peso del dolor lo que impide que el alma se restaure, sino las cadenas invisibles del resentimiento que se han anidado silenciosamente en el corazón. Mientras nos aferramos a las heridas del pasado, nuestras manos permanecen cerradas, incapaces de recibir aquello nuevo y glorioso que el Espíritu Santo anhela depositar en nuestras vidas. Pero yo miro a Job, ¡oh, qué ejemplo tan sublime! En medio de su quebranto, no optó por la queja continua ni por la amargura. No, él se postró en oración por quienes le habían herido. Y fue precisamente en esa entrega humilde, en ese acto de obediencia y rendición, cuando el cielo mismo se abrió. No recibió a los mismos hijos, ni recuperó las mismas posesiones. El Señor no le devolvió lo anterior,
le concedió algo completamente nuevo, una familia diferente, bendiciones renovadas, un mañana que superó por completo todo lo que alguna vez conoció. Tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, sientas que tu existencia se asemeja a ese campo de ruinas donde Job se encontraba. Quizás cada rincón de tu memoria se ha vuelto un eco constante de lo que has perdido. Pero, ¿y si ese Dios maravilloso está por reconstruirlo todo desde las cenizas? ¿Y si en lugar de seguir abrazando el ayer abres tu espíritu a lo que está por nacer? La verdadera sanidad comienza cuando decidimos soltar aquello que ya fue y entregamos esas cenizas al único que puede convertirlas en algo de extraordinaria belleza. Job lo hizo, y su final fue mucho más esplendoroso que su principio, porque la restauración que viene del cielo no gira en torno a recuperar lo que antes tuvimos, sino en recibir algo nuevo, algo mejor, algo que solo florece en un alma dispuesta a perdonar y a confiar incluso en medio de lo aparentemente irremediable. Job lo descubrió. Aunque lo perdió todo, su Dios le reconstruyó desde lo más profundo. Pero dime, ¿qué ocurre cuando el sufrimiento no solo se lleva lo que poseías, sino también tu deseo de continuar? ¿Qué pasa cuando en lugar de levantarte todo dentro de ti, anhela desaparecer? Hay momentos en que después de haber entregado todo el corazón, se esconde en cuevas oscuras, buscando ocultar el dolor, esconder las cicatrices, convenciéndose de que ya nada tiene sentido. Así fue con Elías, aquel siervo que contempló el fuego descender desde el cielo, que enfrentó a los profetas de Baal, que fue instrumento de señales gloriosas. Terminó solo escondido en una cueva temiendo por su vida después de la amenaza de Jezabel. El mismo hombre que había desafiado multitudes ahora huía creyendo que todo había sido en vano. Se sentía agotado, sin fuerzas, sin propósito. Y la voz del adversario retumbaba con fuerza: todo ha sido en vano. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si después de haber dado todo, lo único que queda sea una cueva sombría donde el eco de tus fracasos es tu única compañía. Pero ahí fue en ese lugar, en ese rincón oculto, donde el Altísimo habló con mayor ternura. Elías no lo escuchó en el viento tempestuoso, ni en el fuego, ni en el terremoto. Lo escuchó en un susurro suave, uno que traspasó sus miedos, sus dudas, su desconsuelo. Levántate, vuelve por tu camino y unge a Eliseo, príncipe Pendo Reyes. 19, 15, 16. La misión no había concluido. Mientras Elías pensaba que su historia ya se había cerrado, Dios comenzaba un nuevo capítulo, uno en el que debía preparar a la siguiente generación, ungir a un nuevo profeta, dejar un legado eterno. Quizás tú también estés en tu propia cueva, convencido de que ya no queda nada por hacer, que tus días de gloria han quedado atrás, que lo que construiste se ha derrumbado sin remedio. Pero yo te digo, el Espíritu Santo aún está presente. Su voz aún resuena en medio del silencio. Levántate. Aún hay un llamado que solo tú puedes cumplir. Esa cueva no es tu destino final. Es el lugar donde el Señor te recuerda que aunque pienses que todo se ha perdido, aún hay un Eliseo esperando ser ungido. Aún hay un propósito aguardando tu obediencia. Porque mientras aún haya aliento en tu ser, Dios seguirá escribiendo capítulos que ni siquiera tú puedes imaginar.
Elías creyó que su misión terminó en la cueva, pero el Señor le recordó que aún había una unción por entregar un legado por sembrar, porque cuando el camino parece terminar, es justo allí cuando el cielo nos invita a plantar semillas que florecerán en las próximas generaciones. En las Sagradas Escrituras veo una escena que siempre conmueve profundamente mi espíritu, la historia de un joven llamado Timoteo. Su fe no nació de la nada, no fue repentina ni espontánea. Fue una fe plantada con ternura, regada con oración y cultivada con perseverancia por dos mujeres llenas del Espíritu Santo, su abuela Loida y su madre Eunice. Cuando Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, declaró, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Ves lo que esto revela? Antes de que Timoteo fuera conocido como un siervo fiel, como discípulo de Pablo, él ya había recibido una herencia que no era terrenal, una herencia que no consistía en oro ni títulos, sino en el testimonio ardiente de una fe viva. Ni Loida ni Eunice predicaron desde plataformas imponentes, no escribieron cartas apostólicas, ni lideraron multitudes, pero hicieron algo eterno, colocaron una semilla de fe en el corazón de un niño, y esa semilla, bajo el soplo del Espíritu Santo, se convirtió en una vida consagrada que bendijo a la iglesia primitiva. Hoy puede que sientas que los días de grandes gestas ya pasaron, que tus fuerzas no son las de antes, pero escúchame bien. Y si tu más alta encomienda en este tiempo no fuera conquistar más, sino dejar una marca celestial que perdure más allá de tus días. Ese legado no se construye con palabras elocuentes ni con actos grandiosos. Nace en los detalles, en las charlas íntimas, con un nieto, en las oraciones solitarias entre tú y el Señor, en esa fidelidad silenciosa que no busca aplausos, sino que confía firmemente, aunque los días se oscurezcan. Mientras este mundo se obsesiona con herencias materiales, el reino de Dios clama por herencias eternas, semillas que crecen en los corazones sedientos, en los que andan sin rumbo, en aquellos que necesitan ver que la fe no es solo teoría, sino vida transformada por su presencia. Y lo glorioso es que no necesitas un púlpito, no necesitas un micrófono. Loida y Eunice lo hicieron entre las paredes de su hogar, con un pequeño que escuchaba cada palabra, cada suspiro de oración. Lo que sembraron floreció. Y ahora Dios te extiende esa misma invitación. Sé tú esa Loida, sé esa Eunice. Usa cada instante que Él te da para regar la fe en quienes te rodean, porque lo que parece insignificante a nuestros ojos en manos del Altísimo se convierte en legado eterno. Así que dime, ¿quién está esperando recibir esa herencia de parte tuya? ¿Quién es ese Timoteo en tu camino que necesita escuchar el eco de tu oración, ver tu fe en acción? Mientras aún tengas aliento, todavía hay tiempo para marcar la eternidad. Todavía puedes sembrar, regar, preparar el terreno que las generaciones futuras recorrerán. El alma de Timoteo fue impactada por las oraciones fervientes y las enseñanzas firmes de Loida y Eunice. Fue un legado del cielo, transmitido de generación en generación. Pero cuando los años se llevan la voz, la fuerza, ¿qué permanece? ¿Qué queda cuando enseñar ya no es posible? Cuando guiar ya no está al alcance. Es ahí, en ese punto,
cuando la oración se convierte en la espada más poderosa que puedes empuñar, porque cuando ya no puedes hacer cosas grandes, sí puedes orar oraciones poderosas. Así lo hizo Ana la profetisa. En el Evangelio según Lucas 2, 36, 38, leemos sobre esa mujer anciana, viuda sin hijos, cuyo altar era su lugar de batalla. Ana no tenía fama, ni posición, ni seguidores. Pero tenía algo que el cielo no puede resistir, un corazón intercesor. Su voz no se alzaba en plazas, sino en los rincones del templo, día tras día, noche tras noche, clamando con fervor. Perdió a su esposo hacía décadas. Para muchos su historia ya había terminado. Pero Ana no se retiró, se consagró, y fue ahí en lo oculto, en lo despreciado por los hombres, donde Dios la hizo gigante. Puedes imaginarla entrando cada día al templo, mientras otros la miraban con indiferencia, quizás con lástima. Pero mientras la tierra la ignoraba, el cielo la escuchaba. Cada oración que ella susurraba era una semilla sembrada en la eternidad. Y allí, en ese lugar de espera, Ana recibió la gloria. Mientras intercedía, mientras persistía, sus ojos vieron lo que muchos deseaban al Mesías, un niño en brazos de una joven madre, el cumplimiento de cada clamor que había subido al trono de Dios. Lucas testifica que Ana dio gracias a Dios y proclamó al niño a todos los que anhelaban la redención. Yo también fui una mujer que muchos consideraron insignificante, olvidada, sin conexiones ni influencia alguna. Pero fue precisamente en ese estado de aparente anonimato donde el Señor me mostró que Él escoge lo que el mundo menosprecia para cumplir sus propósitos eternos. Ana, esa sierva fiel, no fue testigo de los milagros públicos de Jesús, no lo vio calmar la tormenta, ni levantar muertos, no escuchó las predicaciones que transformarían al mundo. Sin embargo, sus oraciones, constantes y fervientes, fueron semillas sembradas en el campo del Espíritu, preparando el camino para todo lo que vendría. Hoy quizás sientas que ya no puedes andar con la misma agilidad, que tu cuerpo ya no responde con la misma energía de antes. Pero si aún hay aliento en ti, aún puedes orar. Y esas oraciones, como las de Ana, no se pierden. Ellas viajan más allá del tiempo y del espacio, tocando generaciones, abriendo sendas en el desierto, removiendo las piedras del corazón humano. Porque mientras respires, puedes seguir levantando tu voz delante del trono de la gracia. Puedes clamar por los tuyos, puedes clamar por los que vendrán. Y aunque llegue el día en que tus ojos se cierren y tus labios guarden silencio, las súplicas que elevaste seguirán resonando en la eternidad. Entonces dime, ¿por qué y por quién estás clamando hoy? ¿Qué legado espiritual estás construyendo con tus oraciones? Quizás nunca veas con tus ojos terrenales la cosecha, pero el mismo Dios que escuchó a Ana sigue oyéndote. Ella nos dejó un ejemplo viviente de que el poder de la intercesión no depende del vigor del cuerpo, sino de la entrega del espíritu. Ana en su vejez nos mostró que cuando la carne se debilita, el alma puede seguir moviendo montañas con cada súplica ofrecida en fe. Y yo misma he sentido en carne propia la pregunta que muchos se hacen: ¿qué ocurre cuando nuestras fuerzas físicas nos abandonan, cuando los años parecen atarnos las manos y nos sentimos impedidos de servir como antes? El apóstol Pablo vivió esa misma limitación.
aquel incansable siervo del Señor que predicó en plazas y sinagogas, que desafió multitudes y fundó iglesias, acabó encerrado entre las frías paredes de una celda. Sus pies ya no recorrían caminos, su voz no se alzaba en plazas, sus manos no imponían sobre los enfermos. Pero fue en ese lugar de reclusión donde su espíritu completamente libre fue usado para escribir algunas de las palabras más poderosas de la Escritura. Desde esa prisión escribió a su amado Timoteo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Timoteo 4:7. ¿Lo puedes imaginar? A un hombre acostumbrado a la acción, ahora prisionero, con el cuerpo cansado, pero con el alma en llamas, sus manos gastadas por los años, sus ojos fatigados por el tiempo, pero su corazón aún lleno de palabras vivas, que inspiradas por el Espíritu marcarían generaciones. Lo que parecía ser el final de su ministerio se transformó en una plataforma celestial desde donde su voz continuó resonando a través de los siglos. Tal vez hoy te sientas tú también así, agotado, limitado, con pasos más lentos y manos menos firmes. Puede que te mires y pienses que tu tiempo de impacto ya pasó, pero déjame recordarte lo que aprendí a través de Pablo. El fruto verdadero no depende del cuerpo, sino de un espíritu conectado con Dios. Aún desde una celda, uno puede seguir escribiendo, intercediendo, proclamando la verdad. No necesitas grandes gestos ni plataformas para ser útil al reino. A veces las palabras escritas con amor a un ser querido, una oración silenciosa en la noche, un versículo compartido con alguien afligido, son más poderosos que 1000 discursos. Pablo no dejó de producir fruto en su encierro. Al contrario, fue entonces cuando se volvió más fecundo. Sus cartas aún hablan, aún enseñan, aún sanan, y todas ellas nacieron en el silencio de una prisión cuando todo parecía acabado. Hoy el Señor quiere que sepas que tus limitaciones no cancelan su propósito. Puede que tu cuerpo esté cansado, pero tu espíritu sigue siendo canal de bendición. Desde tu rincón de aparente quietud, aún puedes escribir, aún puedes orar, aún puedes dejar un legado que atravesará el tiempo. Entonces, ¿qué estás dispuesto a producir desde tu lugar de limitación? Tal vez el mundo vea debilidad en ti, pero Dios contempla un espíritu dispuesto. Y cuando nos ponemos en sus manos, incluso nuestras cadenas pueden convertirse en instrumentos de esperanza para otros. Pablo escribió desde la prisión, mostrándonos que el impacto eterno no se mide por la fuerza física, sino por un corazón que sigue sirviendo con pasión. Sin embargo, sé que no es fácil mirar a nuestro alrededor y ver a otros correr, avanzar, conquistar, mientras nosotros sentimos que hemos quedado atrás. Sé cómo la comparación puede convertirse en una trampa que nos roba la paz. En los tiempos del profeta Samuel, el pueblo clamaba por un rey. Querían a alguien fuerte, visible, imponente, alguien que inspirara respeto. Cuando el Altísimo envió a su siervo Samuel a la casa de Isaí para ungir a quien sería el futuro rey de su pueblo, muchos pensaron que el escogido debía ser Eliab, aquel hijo mayor que imponía con su estatura y presencia. Pero nuestro Dios no escoge como escoge el hombre. Él no se deja impresionar por lo que se ve. Él mira más allá de lo visible. No mires a su apariencia ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Hebrena Samuel 16:7. Mientras los ojos humanos se posaban en Eliab, con admiración el padre ya había fijado su mirada sobre un joven que cuidaba ovejas en el campo, alguien ignorado por su propia familia, pero cuyo corazón latía al compás del suyo. Ese joven era David. No era el más fuerte, ni el más preparado, ni el más destacado, pero tenía algo que tocaba el corazón del Padre, un espíritu dispuesto, una voluntad rendida, un amor genuino. Quizás hoy tú te encuentras en un momento similar al que vivió David antes de ser ungido. Tal vez sientes que la vida pasa de largo, que otros prosperan y conquistan, mientras tú pareces detenido en el anonimato. Es posible que compares tu caminar con el de aquellos que tienen más energía, más exposición, más puertas abiertas. Pero he aprendido en lo profundo de mi andar con el Espíritu Santo que el Altísimo no se deja llevar por logros externos ni por luces humanas. Su medida es otra. Él escudriña lo profundo del corazón. ¿Y sabes lo que ocurre cuando nos dejamos atrapar por las comparaciones? Perdemos de vista lo que Dios ya puso en nuestras manos. Nos sentimos insuficientes, ignorados, como si no tuviésemos valor. Anhelamos lo ajeno y olvidamos lo que nos fue confiado. Pero cada estación de la vida viene con un propósito divino. El llamado que Él tiene para ti ahora no es igual al que te entregó en tu juventud. Quizás hoy tu papel sea influenciar desde la sabiduría, orar con intensidad, acompañar con ternura. David fue ungido como rey, mientras sus hermanos aún lo veían como un simple pastor. El trono tardó años en llegar, pero el Padre ya había reconocido en él al líder que necesitaba. Porque lo que otros desechan, el Señor lo escoge. Lo que el mundo pasa por alto, Él lo levanta. Y hoy Él te recuerda que no necesitas correr más rápido, ni demostrar poder, ni buscar aplausos. No necesitas medirte con nadie. Solo busca que haya en ti un corazón rendido que diga: Señor, aquí estoy. Usa lo que tengo, toma lo que soy. Y si hoy dejas de mirar a tu alrededor y alzas tu mirada hacia el cielo, porque mientras el mundo aplaude, la apariencia nuestro Dios sigue honrando el corazón, y en sus manos un corazón rendido vale más que 1000 conquistas humanas. David fue escogido no por su figura, sino por su interior dispuesto. Pero, ¿qué ocurre cuando a pesar de tener un corazón para Dios, nos fallan las fuerzas y se apaga la visión? ¿Qué pasa cuando el cansancio es tan intenso que sentimos no poder más? He conocido esa sombra. El profeta Elías también la conoció. Aquel que vio descender fuego del cielo, que se enfrentó sin temor a los profetas de Baal y proclamó el poder del Dios vivo, terminó huyendo agotado y quebrantado. En Magistormi Reyes 19, 4-5 vemos a un Elías muy distinto al hombre de fe en el monte Carmelo. Ahora estaba solo en el desierto rendido, suplicando por su vida. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Puedes imaginarlo? Un siervo que fue testigo de lo sobrenatural, ahora tendido bajo un árbol, creyendo que todo había acabado. Aquel que había corrido con una fuerza divina, ahora no podía ni levantarse. ¿Cuántas veces hemos estado allí? Después de darlo todo, de servir con fidelidad, llegamos al punto donde el agotamiento nos sobrepasa y las promesas parecen lejanas. Nos sentimos vacíos
como si el propósito se hubiera desvanecido. Pero es justo allí en ese polvo cuando el Espíritu se acerca con ternura y lo hace sin reproches. No recriminó a Elías por su deseo de morir. No lo reprendió ni le acusó de falta de fe. En lugar de eso, envió un ángel con pan y agua, un mensajero que le susurró: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Primeros Reyes 9:7. El Señor sabía que Elías no necesitaba un discurso. Necesitaba ser fortalecido, nutrido, descansado. Y eso fue lo que le dio. Pero más allá del pan y el agua, el Señor preparaba a su profeta para un encuentro más profundo. Tras reponer fuerzas, Elías fue guiado al monte Horeb, donde tiempo atrás Moisés había recibido los mandamientos. En esa cueva, cuando pensaba que todo había terminado, el Altísimo le habló. No lo hizo con estruendo ni espectáculo. No fue en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto. Fue en un susurro dulce y sereno. Aquel susurro no solo le devolvió la fuerza, sino también el propósito, porque la historia de Elías no había concluido. Aún quedaban tareas, aún había un Eliseo que debía ser ungido, todavía quedaba un rey al que Dios quería moldear. Y quizás tú, igual que Elías bajo aquel enebro, te encuentres hoy exhausto, desanimado, sintiendo que ya no hay aliento para seguir adelante. Pero nuestro Dios, tan fiel y amoroso, aún comisiona a sus ángeles, aún envía el pan del cielo para nutrirnos cuerpo y alma, aún habla con esa voz suave en medio del silencio y susurra: «Levántate y come, porque largo camino te queda». Elías no pereció en ese desierto. Se levantó, caminó, obedeció y fue llevado a la gloria en un carro ardiente, porque el cansancio no es el final. Y aun cuando creemos que ya todo concluyó, el Señor nos recuerda que todavía hay un llamado que cumplir. Entonces, ¿por qué no abrir hoy el corazón y permitir que el Espíritu Santo te alimente? En lugar de pedirle a Dios que termine todo, ¿por qué no clamar por nuevas fuerzas para proseguir? Porque mientras Él siga pronunciando tu nombre con ternura, el propósito permanece firme. Elías creyó que su jornada había acabado en aquel desierto, pero el Señor le reveló que todavía había una misión delante. Cuán cierto es que en muchas ocasiones el fruto más precioso no nace en los comienzos, sino en la etapa de la plenitud. No emerge en la fuerza juvenil, sino en la hondura que da la madurez. En Juan 15:8, Jesús nos revela este deseo del Padre: «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto». Y ese fruto no está condicionado por los años, ni por el vigor físico, ni por la rapidez del tiempo. A menudo la cosecha más rica y poderosa es aquella que tarda en aparecer. Considera los árboles frutales. Hay algunos que brotan pronto, pero su fruto se desvanece rápidamente. Otros requieren años para crecer, extender sus raíces profundamente, fortalecer su tronco, resistir vientos y tormentas. Y cuando llega el momento preciso, producen fruto dulce, sólido y abundante. Así también es la vida en el Espíritu. Existen frutos que surgen en la juventud, en los primeros pasos de pesquete, pero hay otra clase de fruto, uno que solo nace tras años de prueba, de dolor, de pérdidas y lecciones profundas. Es el fruto que llega tarde, pero llega cargado de gloria, regado por la constancia y la esperanza. Miremos la historia de Abraham. Pasaron muchos años esperando la promesa. Las fuerzas se iban, la ilusión,
se desvanecía, pero fue justo en la vejez, cuando todo parecía perdido, que Dios le entregó a Isaac el fruto de su fe, y no solo fue un hijo, fue el inicio de un pueblo. Ese es el tipo de fruto que el Señor anhela producir en esta estación de tu vida. No se trata de multiplicar tareas, correr más rápido o sumar logros. Se trata de dar fruto duradero que transforme, que deje una huella profunda y eterna. En Juan 15, Jesús utiliza la imagen de la vid y los pámpanos. Él es la vid, nosotros los pámpanos, y la única forma de dar fruto verdadero es permaneciendo en Él, conectados a su presencia, alimentados por su vida. Porque no es nuestra habilidad, ni nuestro esfuerzo, ni nuestros dones lo que genera fruto. Es su Espíritu en nosotros. Hoy quizás piensas que ya no tienes la fuerza de antes, que los años han limitado tus capacidades. Pero el Señor no busca manos fuertes ni pies veloces. Busca un corazón que se entregue, que se rinda, que permanezca en comunión con Él. Porque ese fruto que madura con el tiempo es más profundo, más lleno de sentido, más capaz de trascender generaciones. Es el fruto que no se marchita, que perdura más allá de nuestra existencia. Entonces, ¿y si hoy eliges quedarte en Él? ¿Y si en lugar de lamentarte por lo que ya no puedes hacer, te enfocas en aquello que Él quiere producir a través de ti? Porque mientras el mundo valora la rapidez, Dios valora la profundidad. El fruto que lleva tu nombre no ha sido olvidado. Todavía pueden hacer madurar, impactar de manera insospechada. Jesús nos mostró que el fruto que realmente permanece es el que brota en la madurez, cuando las raíces han sido afirmadas, cuando el carácter ha sido forjado por el paso del tiempo. Pero ¿qué sucede cuando los años pasan y parece que el fruto nunca llegó? ¿Qué pasa cuando el alma se siente sola e invisible, como si el Señor ya no mirara? En Isaías 49:15 encontramos una promesa que lleva el sello del amor eterno. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Imagina por un instante a una madre que sostiene en sus brazos a su pequeño recién nacido. Ese vínculo tan profundo, tan lleno de vida y ternura, es algo que ningún corazón humano podría ignorar con facilidad. Pero incluso si en alguna circunstancia ella llegara a olvidar, escucha esto, mi Señor asegura que Él jamás se olvidará de los suyos. En este pasaje, Isaías se dirige a un pueblo quebrantado que se siente abandonado, exiliado, como si hubiera sido expulsado de su hogar. Un pueblo que ha dejado de reconocerse a sí mismo, que ha perdido el rumbo y el sentido de pertenencia. Una gente que cree que el Altísimo ha cerrado los ojos y los ha dejado a la deriva. Pero el Señor, en lugar de responder con dureza, ofrece una promesa llena de ternura, una promesa de restauración absoluta, una promesa que no solo recoge lo extraviado, sino que sobrepasa cualquier expectativa humana. Esa promesa, sí, esa misma, sigue viva hoy, porque hay momentos en los que los años pasados nos hacen sentir que lo mejor ya sucedió, que hemos quedado fuera del propósito eterno, como si el Creador hubiera desviado su mirada. Pero Isaías 49 nos revela a un Dios que nunca cesa de obrar a favor de los suyos, un Dios que nos lleva grabados en las palmas de sus manos, un Dios que escribió nuestro nombre con un amor tan ardiente que nada podrá borrarlo. Pensemos en José, un hombre
que fue traicionado por los suyos, vendido como esclavo, olvidado en una celda oscura. Los años transcurrieron y sus sueños parecían desvanecerse. Pero cuando llegó el tiempo perfecto de Dios, aquello que parecía ser el final se transformó en el principio de un destino glorioso. Fue restaurado, fue exaltado y fue instrumento para salvar a su casa y a toda una nación. Y esa restauración no fue simplemente un regreso al punto de partida. Fue una elevación a alturas inimaginables. Tal vez hoy te sientes como José en aquella prisión, como Israel en el exilio, como un hijo que cree haber sido olvidado por su madre. Pero el Señor te susurra: aunque todos te dejen, yo jamás lo haré. Yo sigo observando cada rincón de tu alma. Sigo escuchando tu clamor. En la intimidad sigo recordando cada promesa pronunciada sobre tu vida. Porque la restauración que yo traigo no es solo un retorno al ayer, sino un paso hacia lo que está por venir. Es el momento en el que tomo cada pedazo quebrado, cada lágrima caída cada año que creíste perdido y los entretejo en una obra mucho más majestuosa de lo que tú jamás podrías imaginar. Así que si hoy decides creer que no has sido olvidado, y si en vez de enfocarte en lo que perdiste, comienzas a fijar la mirada en lo que yo estoy a punto de restaurar, entenderás que mientras el mundo pone punto final, yo sigo escribiendo capítulos nuevos. Y mi restauración tiene tal profundidad que no solo recupera lo perdido, sino que lo transforma en algo más glorioso, más profundo, más eterno. Yo prometí restaurar lo que se creyó irrecuperable, traer de vuelta lo que parecía dejado atrás y recordar a los que se sintieron olvidados. Pero dime, ¿qué ocurre cuando luego de tanto tiempo mi voz vuelve a sonar? ¿Qué sucede cuando yo hablo nuevamente, no para cerrar un capítulo, sino para iniciar uno completamente nuevo? En Joel 2:28 hay una palabra poderosa: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Ancianos soñando sueños. No deberían ser los jóvenes los encargados de soñar. No son ellos los que tienen la fuerza, el vigor, el tiempo por delante, pero mi espíritu dice algo distinto. Yo declaro que los ancianos también recibirán visiones, seguirán soñando, seguirán siendo parte vital de mis designios. Y eso, amados míos, es profundamente revelador. Porque mientras el mundo arrincona a los mayores, los empuja hacia el olvido, yo los despierto con nuevas visiones. No importa cuántos años hayan pasado, ni cuántas canas peinen sus cabellos. Mientras haya aliento en su pecho, hay sueños aún por soñar, hay misiones por cumplir. Observemos a Moisés. A los 80 años lo llamé desde una zarza que ardía sin consumirse. 80 años en los que parecía haber quedado en el anonimato. 8 décadas donde se había resignado a vivir escondido en el desierto. Pero cuando el fuego apareció y mi voz se dejó oír, Moisés no estaba por morir. Estaba por comenzar la obra más grande de toda su vida. Y Abraham, a los 99 años, recibió la promesa de que sería padre de naciones. A esa edad, el mundo lo habría descartado, lo habría declarado terminado. Pero yo lo llevé a mirar las estrellas, a contar lo incontable, a creer lo imposible. Hoy esa misma voz sigue hablando. A los ancianos, a los fatigados, a los que creen que ya no tienen nada por ofrecer. Yo sigo llamando a aquellos que aún pueden oír,
a los que todavía saben soñar, a los que tienen ojos para ver más allá de lo visible. ¿Y cómo se percibe mi voz en esta etapa? A veces ya no llega como fuego rugiente ni como viento huracanado. A veces la voz del Espíritu no llega en medio del estruendo, sino como un murmullo suave que acaricia el alma, como una impresión sagrada en lo más profundo del corazón, como un sueño que despierta en la noche con un mensaje del cielo. Puede que pienses que ya no es tu tiempo, que lo mejor ha quedado atrás, pero yo te lo digo con convicción, el Señor no llama solo a los jóvenes. Oh, no, en muchas ocasiones Él ha levantado a sus siervos más poderosos cuando sus cuerpos ya no tenían fuerzas, cuando la esperanza parecía desvanecida. Joel 2:28 no es solo una promesa escrita, es una declaración viva para ti. Es el susurro de Dios que te dice: aunque otros piensen que ya no tienes nada que ofrecer, yo aún tengo sueños que quiero sembrar en tu espíritu. Aún tengo visiones celestiales que deseo confiarte. Aún tengo obras santas que solo tú puedes realizar. Hoy el Espíritu Santo te llama, no con ruido, sino con urgencia espiritual. Afina tu oído, abre tu corazón, mantente sensible a su voz, porque este llamado no es un final, es el umbral de un nuevo comienzo. Es el despertar de un fuego que quizás dormía, pero nunca se apagó. Es la oportunidad divina para terminar la carrera con honra, para sembrar un legado eterno, para andar en un propósito renovado y lleno de gloria. Y si hoy eliges responder, y si dejas de pensar que todo terminó y le preguntas a tu Creador, ¿cuál es el próximo paso? Porque mientras respires, mientras tu corazón aún lata, hay visiones del cielo esperando por ti. Y aunque parezcan tardías, serán eternas. Si todavía estás aquí escuchando esto, quiero mirarte con amor y decirte gracias. Muy pocos llegan hasta aquí. Muy pocos perseveran hasta el final de un mensaje que puede ser usado por Dios para transformar vidas. Pero tú lo hiciste. Has superado el cansancio, has vencido la distracción, has atravesado las estrategias del enemigo para alejarte de esta hora divina. No es coincidencia. Las verdades que acabas de recibir no eran simples pensamientos, eran llaves ungidas, herramientas celestiales para abrir puertas en tu camino. Hoy has sido testigo de algo maravilloso, que los años no borran la memoria de Dios, que cuando el cuerpo se debilita, el espíritu puede elevarse con mayor fuerza, que la restauración del Señor no solo devuelve lo que se perdió, sino que lo multiplica, lo embellece, lo transforma en gloria. Mira a Moisés llamado a los 80. Mira a Caleb, quien pidió su herencia a los 85. Recuerda a Ana, cuya oración marcó generaciones. Mira a Job restaurado desde las cenizas. Escucha a Elías, quien halló a Dios en el silencio. Observa a Pablo escribiendo con fuego desde la prisión. ¿Y qué tiene que ver esto contigo todo? Porque mientras tu corazón siga latiendo, el propósito de Dios en tu vida no ha concluido. Lo que parecía un cierre es en verdad la apertura de un capítulo más grande. Los sueños que pensaste perdidos pueden resucitar. El llamado que creías apagado puede encenderse de nuevo. Toma ahora un momento solo tú y Dios. Recuerda tu camino, las lágrimas que derramaste las noches en vela, las veces que sentiste que ya no podías más, y si cada herida fue parte de un plan divino, y si cada espera, cada pérdida, cada silencio fue preparación santa para este instante glorioso, lo que el Señor hace en la madurez tiene un peso de eternidad.
lo que Él produce en tus años más avanzados no es fruto fugaz, es fruto que perdura, fruto que alimenta, que bendice generaciones, fruto que deja un legado sagrado. Piensa ahora en las personas que conoces, aquellos que sienten que ya no tienen valor, que creen que el Señor los ha olvidado, que han enterrado su esperanza. Ellos necesitan esta palabra viva y tú puedes ser ese canal. ¿Guardarás este mensaje solo para ti o serás esa vasija por donde fluya la revelación que despierta corazones dormidos? Porque cada vez que compartes una palabra como esta, estás extendiendo una mano a alguien que quizá está a punto de rendirse. Cada vez que te unes a un canal como este, estás diciéndole al mundo digital, esta palabra necesita llegar más lejos. Y ahora déjame preguntarte con amor, ¿has respondido con tu acción o eres de los que reciben y siguen su camino? Porque si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti arde una llama. Es porque tu corazón ha sido tocado por la dulce presencia del Espíritu Santo. Es porque Dios ha hablado. No dejes que esta semilla muera. Riega esta palabra. Compártela. Mantente cerca. Porque este lugar no es solo una plataforma, es un altar desde donde el Señor sigue hablando, sigue revelando, sigue encendiendo sueños que parecían enterrados. Y para reconocer a los que han llegado hasta el final, quiero invitarte a escribir esta frase: aún hay más por hacer. 5 palabras. 5 palabras que pueden ser la puerta hacia una nueva temporada, un nuevo llamado, una nueva gloria. Gracias por quedarte. Gracias por escuchar, por abrir tu corazón, por dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Y no lo olvides mientras tengas aliento, aún hay más por hacer.